van a ser tanto anatómicas, ¿no? Porque pueden ser por estructuras anatómicas en sí, el riñón, el pulmón, ¿no? Pero tenemos enfermedades que pueden ser también de tipo físicas, por fracturas, ¿no? Enfermedades infecciosas que atacan microorganismos o agentes externos que atacan al ser humano, ¿no? Y se constituye todo eso en una enfermedad. Entonces vamos a ver que la patología es el tratado de estas enfermedades. ¿Cómo es que nosotros tenemos que conocer desde el conocimiento básico de por qué se produce la enfermedad? Ustedes saben que lo más importante que tiene el ser humano es la salud. Lo más importante que tiene el ser humano es la salud, y la cual tenemos que protegernos de las enfermedades. Porque ustedes saben que ni con todo el dinero del mundo cambiamos un cáncer, ¿no? Y muchas otras enfermedades que realmente son limitantes para la persona cuando no tiene enfermedad, comparando con el que la tiene, ¿cierto? Entonces vamos a ver que la patología tiene una clasificación, ¿no? Ustedes vamos a ver, porque ustedes después van a llevar otro curso que es la patología clínica. Ahorita vamos a llevar la parte de anatomía patológica, todo lo que son básicamente estructuras basadas en las células, en los tejidos, y tiene que ver mucho con la morfología, con la forma, ¿no?, que se expresan estos tejidos y que dan alteraciones en la estructura, o sea, se forma un tumor o de lo contrario falla una función fisiológica, que puede ser que falle alguna enzima, algunos productos bioquímicos que se producen en nuestro interior que estén fallando y por lo tanto se va a producir una enfermedad. La anatomía patológica, por un lado, tiene varios campos, que es la patología quirúrgica, o sea, todo aquello que es un tejido que puede estar, ¿no?, que puede ser extirpado, sacado, por ejemplo, un apéndice, ¿no?, por ejemplo, una vesícula, esa es patología quirúrgica. Hay que retirar lo que está dañado, ¿no es cierto? Otra es que nosotros hagamos estudio de la histoquímica, o sea, partes químicas que están en la estructura del tejido que están alterándose. O sea, por ejemplo, hay mucopolisacáridos aumentados, o de repente están disminuidos, ¿no? O hay sustancia amiloide, o hay escasa sustancia. Entonces, todas esas que nosotros las vamos a estudiar a través de también parte de la anatomía patológica. Luego tenemos la parte inmunológica, lo que es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es otro campo dentro de la anatomía patológica que se basa en estructuras, ¿no?, de sustancias que se preparan como marcadores que van a teñir determinadas células o citoplasma de acuerdo a lo que nosotros queremos buscar. Si, por ejemplo, queremos buscar un citomegalovirus, si es que está presente o no, va a haber un marcador especial que solamente va a marcar los citomegalovirus y el resto del tejido no lo va a marcar, ¿no? Lo mismo que los cánceres. Tenemos que los linfomas, hay una variedad de linfomas, y ustedes tienen que aprender hoy en día que hay muchos marcadores. ¿Y para qué sirven? Para diferenciar los tipos de cánceres, ¿no? Entonces, dentro del linfoma, a veces se utilizan 6 a 8 marcadores para poder, primero 2 que son para decir si este es un linfoma B, de células B o de células T. Luego, otros marcadores que cada vez nos van a ir diferenciando si son las células grandes, células pequeñas, y una serie de variedades que existen o que ustedes las van a conocer a través del curso. Para eso nos sirven los marcadores, ¿no? Como que nos digan, aquí está la lesión, aquí está la falla. Eso nos indica, nos hace diferenciar los marcadores. Y con eso podemos concluir las diferentes variedades de diagnóstico. Esa es con la inmunohistoquímica, que hoy en día es muy utilizada por nosotros los patólogos, aunque algunos no lo prefieren porque es un poco caro. Cada reactivo nos cuesta 4.000, 5.000 soles, y solamente se usa gotitas, pero alcanza para 50 muestras, ¿no? Entonces, y no se utiliza un marcador, usamos 3 o 4. Por ejemplo, para mama usamos 4, cáncer de mama usamos 4 marcadores. Y es así, por eso es que ustedes pueden ver que en cualquier institución de salud tienen diferentes precios, cada marcador le ponen 200, 300 soles por marcador, ¿no? Y así. Entonces, luego, esa es la parte de la inmunohistoquímica. Luego tenemos que también hay otra parte de la patología que está dentro de la anatomía, que es la citometría de flujo.
La citometría de flujo es una técnica que nos ayuda, ¿no?, a medir la velocidad con que se reproducen unas células. Nos ayuda mucho en los linfomas, en los cánceres, ¿no?, para poder determinar con qué velocidad se reproducen estas células, ¿no? Y incluso por eso es que algunos médicos oncólogos se atreven a decir: este paciente vivirá 8 meses o 1 año, porque hay unas fórmulas que por medio de la fórmula nosotros podemos determinar en qué tiempo o qué tiempo va a soportar esa persona con esa velocidad de crecimiento tumoral, ¿no? O también que se deprima, porque puede ser que esté aumentando como otra vez esté disminuyendo, ¿no?, la cantidad de células. Entonces nos ayuda a medir, porque ya hay patrones normales, y nos guiamos a través de esa tabla cuánto tiempo esta persona, con una fórmula, va a tener de sobrevida o va a limitar su enfermedad, ¿no? Esa es la citometría de flujo. Luego tenemos otra parte que ya está incorporada dentro de la patología, que es la patología molecular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya entramos, este es un campo nuevo, en los cuales también estamos los patólogos, ¿no?, introduciéndolo, y ustedes más como alumnos, porque lo van a ver posteriormente en su desarrollo profesional. La patología molecular se encarga de estudiar el defecto, la falla que puede haber en el ADN, en la estructura del ADN, ¿no? Entonces sabemos nosotros que en nuestra sangre se encuentran los cromosomas, y estos cromosomas que están formados, ¿no?, por 2 cadenas, ¿no?, que conforman el ADN, ¿no?, 2 cadenas, y que estas se entrelazan, ¿no?, y van formando prácticamente una estructura helicoidal, ¿no?, y que lo que hace en la patología molecular es separar estas hebras, y cada hebra va a tener, ¿no?, una conformación de proteínas. Por eso nos dicen que la dieta lo importante es que consumir proteínas. Estas proteínas que ya están secuencialmente, como ustedes lo han llevado, de repente adenina, timina, citosina, guanina, ¿no?, tiene una conformación. Esto puede estar fallando, ¿no?, en su estructura, y por lo tanto en la zona donde esté fallando va a producir una alteración, porque va a estar ubicada de repente en algún cromosoma, ¿no? Entonces, si están fallando a la altura del cromosoma 9, del cromosoma 10, ya veremos las consecuencias que va a tener en ese paciente, ¿no? Entonces, como les decía, lo que tenemos que tratar es el gen, esa estructura muy pequeñita, que es la que está fallando. Todos nosotros sabemos que las estructuras pueden ser de falla, pueden ser de repente, como la van a ver en el desarrollo del curso, de un cromosoma más, como ocurre en el síndrome de Down, o puede ser un cromosoma de menos, como ocurre en el síndrome de Target, o puede ser que la falla sea muy pequeñita, como ocurre en los pacientes que no toleran la lactosa, ¿no? Hay pacientes que no pueden tomar leche porque se caen mal, empiezan con diarrea, se sienten mal, ¿no? Eso es una falla muy puntual, pero es una falla. Y por eso todo lo que desencadena esa persona. Ahora, si nosotros vemos muchas personas, si nos ponemos a pensar, todas las enfermedades, casi todas, son genéticas, o congénitas o genéticas. ¿Por qué? Porque siempre va a dañarse de alguna forma la estructura del ADN, ¿no? Se va a dañar. Una cosa es que sea una enfermedad por una fractura, por una rotura, ¿no? Porque es una lesión accidental, ¿no es cierto? Accidental. Pero otra cosa es cuando se daña en sí la estructura del ADN y ocasiona toda una enfermedad. Y que muchas veces no es una enfermedad letal. Por ejemplo, tenemos que las personas que sufren de infertilidad, yo recibo montones de parejas con problemas de infertilidad, y uno los ve, las personas, tanto la paciente mujer como el paciente varón, están perfectamente, pero sin embargo, ellos quieren tener un hijo y no pueden, porque la falla está muy, muy pequeñita, pero dentro de ellos. O puede ser de la paciente, o puede ser del varón. ¿Se dan cuenta? Entonces, llegamos a la conclusión que casi todas las enfermedades es porque hay una falla, un pequeño defecto en los genes. Ahora, la falla puede ser hereditaria, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta de que no, nuestros antepasados o nuestros padres no nos heredan
casa, dinero, cosas materiales nada más. Nos heredan enfermedades. Heredamos enfermedades. Y enfermedades de familia. Por eso es que ustedes tienen que aprender a construir su árbol genealógico. Todos los estudiantes de medicina tienen que aprender, yo lo estoy proponiendo a nivel del Ministerio de Salud, que todos tienen que aprender a hacer su árbol genealógico. Desde ya, desde el bebito que nace, su mamá, su papá. En ese momento tan jóvenes están los, ¿no?, preciosos, pero más adelante, y que tienen los abuelitos. ¿Por qué? Porque así va a ser la línea. Ustedes si ven una persona diabética, de repente también es el padre, o es el abuelito, o es la abuelita, y de ahí empiezan a encontrar toda la cadena de la familia de los diabéticos. Si es colesterol, también. Si es de la falla de una alergia, también. En cuenta que está alérgico el padre, el asmático la tía, ¿por qué? Porque son grupos familiares. Y no nos hemos aprendido a construir esos árboles genealógicos que son vitales y fundamentales para poder determinar todo este grupo de sector. Hay que controlarlo, que no sea hipertenso. Todo este grupo que no sea diabético, todo este grupo que no tenga problema de colesterol. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces tienen que aprender que parte de la prevención, miren, porque nosotros mismos, desde muy jovencitos nos estamos preparando, ustedes están jovencitos, pero tienen que prepararse para mañana más tarde van a tener la edad del doctor Ángeles, van a tenerla. Nadie va a decir, yo no me voy a volver viejito. Todos vamos a pasar a ser viejitos. Y lo triste es que pasemos de repente enfermos. Lo bueno es que pasemos unos viejitos alegres y felices, ¿no? Eso sería bueno. Entonces, por eso, como la población muchas veces que se prepara, europea, japonesa, es anciana pero vive bien, porque se cuida mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes tienen que trabajar mucho en la parte preventiva. Entonces, como les decía, ahí está la parte de por qué se introduce la patología molecular. Y cuando uno llega a encontrar la falla y el defecto en el gen que se produce esta falla, la podemos, ahí es donde está interviniendo la nueva medicina. Crear un medicamento para esa falla. Y eso se llama farmacogenética, ¿no? Entonces ya no es como ahora, se ha visto, que mire, todavía muchos médicos, bueno, algunos no cambian, pero si ustedes que ya están en el mundo de la informática, lean mucho. ¿Qué pasa sobre los cambios de la medicina actual? De que no podemos ser como está haciendo muchas veces el Seguro Social. Viene un paciente, me duele tal cosa, paracetamol. El otro, me duele la cabeza, paracetamol. Al otro dice que le duele la lengua, paracetamol. Entonces, y a todos le damos 50, 60 pastillas y lo mandamos a su casa. Esa no es la medicina. La medicina actual es llegar a encontrar la causa de enfermedades de cada persona. Y esa debe ser la medicina personalizada que hoy en día se debe hacer. ¿Y cómo se hace? Porque ustedes, justamente que se están formando, tienen que ser minuciosos en los detalles, como decía, en su árbol genealógico, preguntando al paciente cuál es su dieta, cuál es su quehacer, a qué se dedica. ¿Se dan cuenta? Porque no puede ser lo mismo una persona que trabaja en oficina o una persona que de repente trabaja en una empresa de pinturas, donde hay muchos tóxicos, que los tóxicos hoy en día son parte de la epigenética. O sea, si nosotros no nos falla la enfermedad porque no tenemos herencia, de repente todos han sido sanos aparentemente en nuestra familia, pero eso no dice que nosotros si estamos en un lugar donde hay sustancias o alergenos o tóxicos, nuestro ADN puede cambiar. Y esa es la epigenética. El medio ambiente hace que la persona pueda tener enfermedades que no tenía en su grupo familiar. Por eso que también se dice que hay personas que si pongamos vivieran en Perú, le va a dar tal cáncer. Pero si se va a vivir a Alemania, no le da cáncer. Porque el medio ambiente que existe, la limpieza, el aseo, el orden estricto, las medidas de bioseguridad, hacen que no tenga la persona enfermedad. Y por eso que aquí, incluso en la universidad, ustedes como estudiantes de medicina, organícense, debe haber baños con jabón, con papel. ¿No es cierto? Así debe haber. Empieza como los estudiantes de medicina, empieza con el buen lavar manos. Es lo que hacemos en el hospital. En el hospital hasta los médicos, a ver, prueba cómo se lavan las manos, cada uno. ¿Por qué? Porque el médico mismo puede, en operar, va a introducir
infecciones en las uñas a su paciente. Guantes bien puestos y a veces doble guante, porque puede romperse en una cirugía. Ustedes saben, por eso hoy en día las medidas de bioseguridad son importantes, todos medios de barrera. Es como ustedes también en casa, ¿no? También empecemos igualito. Cuidados, nuestra salud, la salud tiene que tener mucho control. ¿Y quién nos pone el control? Nosotros mismos, ¿no? Aquí ustedes, por ejemplo, ahorita con el calor, tanto calor, y que no hay agua, imagínense, tiene que haber agua. Necesitan lavado de manos, caliente y todo, porque el calor, imagínense, lavado de la fruta. O sea, ¿por qué? Porque luego la van a comer, ¿no es cierto? Y todo lo que entra por la boca puede contaminar la vía digestiva, la vía aérea, ¿no? Por eso les digo, tienen ustedes que aprender que todo eso produce enfermedades, ¿no? Entonces, para eso es la parte de la patología molecular. Ya se ha visto que incluso los laboratorios están preparando, por eso que ustedes ven que ya algunos cánceres no se dan quimioterapia inyectable como se da, sino pastillas, porque están preparadas específicamente cuando se hace la biología molecular y se encuentra que las fallas puntuales de tal parte, ya se está creando medicamentos que se dan vía oral incluso, dirigidos a cáncer de pulmón, dirigidos a tal determinado cáncer, ¿no? Y ya no recibe quimioterapia porque están preparados específicamente sobre la fórmula de la zona donde falló ADN, ¿no? Entonces, tendríamos siempre que a cada paciente hacerle su patología molecular, ¿no? Es como decir, cada uno de ustedes le preguntaría, ¿cuántos de ustedes han hecho un cariotipo para ver cómo está su cariotipo? Seguro que ninguno, porque no era una medida como decir, hágase un grupo sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Pero hoy en día, nosotros hemos propuesto y el Ministerio de Salud nos ha aprobado en el CIS, todo niñito que le encuentran una fallita, en el sentido que lo ven, su carita no está bien, o sus ojitos, o algo, alguna falla, cariotipo. Entonces ya le hacen para ver cómo está, normal o anormal. Una primera prueba, porque hay múltiples pruebas, ¿no es cierto? Pero empieza por la primera, porque tenemos nosotros que muchas personas cuando ya están adultas, recién se dan cuenta que tienen una falla y por lo cual no pueden tener hijos. Pero cuando le hacemos muy bebé, ya sabemos que el bebé, como el adulto, tiene casi por ahí la falla. Este bebé no va a tener hijos cuando esté más grande. Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos investigado. Pero si todas las personas no tienen la oportunidad de que se hayan hecho el estudio, ¿no? Por eso les digo, ustedes probablemente ya lo van a ver, porque ustedes recién están siendo proyecto de médicos, ¿no? Están en proyecto todavía, ¿no? Siempre y cuando pasen a aprender todos los cursos, entonces pasarán a ser médicos. Entonces, esa es la patología molecular, ¿no es cierto? ¿Por qué se está introduciendo? Nosotros recién patología molecular lo está introduciendo en los hospitales, todavía no se está haciendo como una prueba de rutina, porque también tiene una nueva tecnología, como también un nuevo conocimiento, y no todos todavía logran, ¿no? Introducirlo como parte de la rutina, ¿sí? Pero ustedes ya lo tienen que conocer, ustedes van a, de aquí todavía a 7, 8 años van a ser médicos, ya tienen que saber, ¿sí? Ya, entonces esa es la patología molecular. Luego nosotros tenemos que hay otra parte de la patología que se encarga también de estudiar a los pacientes fallecidos o a pacientes que han perdido la vida, pero puede ser por una cosa en la patología forense, ¿no? Otra es en sí la medicina legal, que es por problemas de denuncias, ¿no? Y que ustedes la van a ver probablemente mucho más que yo, ¿no? Porque en la actualidad hay muchos médicos que han sido denunciados, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes tienen que estudiar bien, sustentar bien y describir bien lo que encuentran. O sea, cuando uno va, muchos de mis residentes que dicen, doctora, yo lo vi a este paciente, sí leí tal cosa, ¿y dónde está? ¿Lo escribiste en la historia que le diste? No. Ay, doctora, pero que yo le puse... No, es que no vale, las palabras no valen. Usted tiene que haber puesto en la historia, haber escrito y a qué hora, no pone 4 de la tarde, le coloqué una polla diclofenac al paciente tal, ¿no? Intramuscular, donde le apunto. Porque dice, sí, le puse, el juez dice, ¿y por qué no le puse una polla si el paciente murió de dolor? ¿Y por qué no le puse? Y dice, sí, doctor, sí le puse. ¿Y dónde está? ¿Escrito? No está escrito. Entonces, igual, usted está perdido. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los médicos tenemos que ser nosotros así,
que hoy en día se habla de mucha ética, tenemos que ser correctos. Tenemos que hacer lo que realmente tenemos que hacer. Si no, ¿para qué estamos? Si somos, los médicos estamos para ayudar a otros. Estamos para ayudar. Yo ahorita, por ejemplo, me acabo de venir de emergencia porque mi madre se cayó y se fracturó. Entonces, me he pasado todo desde las 10 de la mañana con ella, en el correteo de la placa, de la polla, de no sé qué, y lo dejó en mi casa y me venía de acá, ¿no? Porque mi responsabilidad era venir acá. Porque el doctor me había llamado, yo decía, no, pues dice el doctor, no voy a ir. Yo he venido acá, aunque no almuerce, no me interesa, pero aquí estoy. Porque esa sí es la responsabilidad que uno tiene que asumir, ¿no? Y ustedes también aprenden a hacerlo, que van a ver que cómo van a ser recompensados en la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que les decía que la patología en sí es el tratamiento de enfermedades. La parte forense se encarga de determinar la causa de la muerte de un paciente, ¿no? De una muerte por enfermedad. O sea, ¿por qué ocurre? Miren, en muchos casos un paciente llega a la emergencia de un hospital y se murió. Entonces el hospital va a decir, ¿cómo voy a ponerle un diagnóstico si no lo he visto? Acá sí, recién le voy a cursar análisis y ya se murió, ¿no? Entonces el paciente va a medicina forense. Lo llevan a la morgue y allí determinan por qué se murió. Hacen un informe y todo, cuál es el diagnóstico por el cual ellos encuentran que ha habido una falla en órganos o fue sistémica por otra causa, de repente por un tóxico o alguna cosa. Lo concluyen, porque ahí se toman muestras para todo. Se le toman muestras bioquímicas por si hay una intoxicación, se toma esto. Entonces, luego es otra cosa la medicina legal. Ese es porque de repente un choque, una fractura o alguien le dio un disparo, ese es otro tipo de estudio, ¿ya? Pero la patología forense es el estudio de la enfermedad de causa de muerte, ¿no? De muerte repentina, muerte rápida, ¿no? Entonces, ese es otro campo. Entonces, luego tenemos nosotros que dentro de la anatomía patológica, en la primera parte del curso que vamos a estudiar, vamos a ver la parte de adaptación celular. Cómo las células se adaptan a cambios, ¿ya? La adaptación celular, vamos a ver toda la parte de patologías infecciosas, que sean estos por virus, sean por hongos, ¿no? Luego vamos a ver la parte inmunológica, cómo se producen las alergias, ¿no? Los shocks alérgicos, y después de allí vamos a ir ya introduciendo parte de alteraciones que se producen en los órganos, ¿no? Por ejemplo, en patología pulmonar, ¿no? Patología pulmonar, de ahí vamos a las neumonías, si son bacterianas, son virales, ¿no? De ahí vamos a ir yéndonos un poco a lo que son enfermedades infecciosas, pero por cardiopatías, de repente problemas de endocarditis bacteriana, vamos a ir poco a poco en ese mundo, en la parte genética que vamos a también estudiar, ¿no? Por qué se producen las alteraciones, ¿no? Genéticas, ahí vamos a ver todo sobre el árbol genealógico, después vamos a ver todo lo que es referente a enfermedades hereditarias, como a las enfermedades adquiridas, ¿no? Las cromosopatías y todos los síndromes. Los más frecuentes, porque ustedes saben que la genética ahorita es un campo, un mundo muy grande, pero que ustedes, su conocimiento tiene que ir justamente a todo lo que es la parte inicial, basal, por lo menos saber por qué se produce un Down, por qué se produce una trisomía 18, una trisomía 13, una trisomía 9, de repente, ¿no? O 5, que es el Cleidochat, y por qué tenemos un síndrome de Turner y un síndrome de Klinefelter. Porque encontramos que en el mundo se van produciendo ciertas enfermedades que el médico tiene que ser muy observador, tiene que ser muy detallista, ¿no? Porque si no, no va a encontrar la falla. Todo lo va a ver bien. Y no es así. Tenemos que preguntarnos siempre, nos estamos cuestionando, que si una persona es muy alta, ¿por qué es muy alta? ¿Cuál es el tamaño del peruano? El peruano tiene una talla más o menos. Si nosotros encontramos un chico de 1,90 m, ¿qué nos parece? Nos parece algo raro, ¿no? Porque no es una talla muy normal. O es que viene del extranjero. Ah, ¿por qué? Porque sabemos muy bien que hay cosas, aunque nos encontremos con un enanito de 54 centímetros, eso no es normal, ¿no? Entonces, por eso digo, ustedes tienen que ser bien observadores en las fallas, en los detalles, lo mismo que también hasta en la fase.
Ustedes saben que los genes nos van a dar características. La característica de la mitad de un lado y del otro lado de la cara. Porque tenemos dos ojos, ¿no es cierto? Hay genes propios que ustedes van a poderlos leer, ¿no? Porque en el momento que se produce la formación del ser humano, tenemos lado derecho y lado izquierdo. ¿Y por qué no tenemos, por ejemplo, dos estómagos? No, porque solamente está destinado para un solo lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, igualmente, la nariz, ¿por qué tenemos una sola nariz? Y porque sí tenemos los ojos. Porque son genes los que van a determinar que sí existen los ojos. Sí existen, pero eso lo van a ver cómo se produce, por ejemplo, esas alteraciones en los fetos, donde uno nace con un solo ojo aquí y no tiene dos, sino uno solo. Es una falla, un gran defecto. Entonces, por eso le digo, tenemos que ser muy observadores, ¿no?, de nuestra estructura, de nuestra morfología, así como también de las fallas que se van produciendo cuando la persona, uno le entrevista y le dice, por ejemplo, tiene un dolor. Ustedes cuando dicen dolor, tienen primero que pensar, ¿dónde es el dolor? Dos, ¿a qué hora se produce el dolor? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche o todo el día? ¿Se dan cuenta? Es muy, porque hay gente que dice, después de comer tengo dolor. Ah, después de comer. O sea, no antes. ¿Se dan cuenta? Por eso es que ustedes tienen que aprender detallistas de todos los síntomas que pueda tener un paciente. Ustedes piensen como si fueran ustedes, ¿no? A la persona, al prójimo hay que verlo como si fuera uno. Comprenderlo en su dolor, comprenderlo en su problema. A veces no pueden explicar con detalle, no sé, a ver, ¿cómo es el dolor? ¿Pulente? ¿Punzada? ¿O qué uno le quiere explicar? El paciente no sabe cómo explicarlo. Por eso tenemos que utilizar algunas formas de poder definirlas como ellos sienten el dolor, ¿no? Entonces es importante, porque la fiebre incluso no es lo mismo que la fiebre le dé en la mañana, que le dé en la tarde o que le dé en la noche, o que le dé todo el día, ¿no? Muchas veces ya sabíamos que la fiebre de la tarde, a partir de las 5 de la tarde la fiebre es tuberculosis, ¿no? Era diagnóstico prácticamente, ¿no? Entonces tenemos que, eso es lo que ocurre cuando es una tifoidea, cuando es una hepatitis, cómo se va presentando. Ustedes lo van a aprender a través de todo el desarrollo de la carrera médica, porque aquí les enseñamos la parte del tejido, morfología, pero la parte de lo que ustedes es la semiología, y parte del resto de clínica lo van a ver en el desarrollo del siguiente ciclo y de los otros ciclos, ¿no es cierto? Hasta que llegan ustedes a completar y estar en la emergencia atendiendo pacientes. Eso es paulatinamente. Pero cuando ustedes aprendan más, van a dominar más, ¿no? Van a dominar más. Es inquietud propia y personal también de cada uno de ustedes. Yo cuando fui estudiante de medicina como ustedes, pasé patología, pasé el siguiente ciclo en semiología y yo ya estaba en la emergencia del Casimiro Llora. Yo decía, quiero aprender a suturar a los pacientes, quiero aprender a atender la emergencia. Y yo estaba allí, yo voluntaria, quiero ir, y bueno, me aceptaron. Bueno, usted va, ahí mismo los médicos dicen, usted va al equipo B. El equipo B viene los miércoles, los viernes y algunos sábados. Muy bien, ya, yo estoy en ese equipo. Entonces, uno va aprendiendo. Yo aprendí a suturar antes que me enseñen cirugía, ¿no? Y entonces, por eso les digo, ustedes tienen que, es cosa propia de cada uno de ustedes que también busque ir a un hospital, ofrecerse voluntariamente, para que ustedes vayan aprendiendo hasta los términos médicos, los medicamentos, cómo ustedes pueden solucionar los problemas médicos, ¿no? Porque la carrera, yo veo que para ustedes es bastante corta, es muy corta. Quizá para mí fue mucho más. Yo hice 10 años de medicina en San Marcos. Fue una época muy difícil, con muchas huelgas y cosas, pero lo hicimos. Entonces, no importa, estamos de huelga, pero estamos en el hospital. Nos desinteresaba, pues seguíamos en el hospital. Entonces, y eso nos dio mucha experiencia, ¿no? Aprender a veces está más antes que nuestros compañeros, muchas cosas, ¿no? Entonces yo iba a la emergencia también, cardiología, veía más rápido los electrocardiogramas que mis compañeros, porque ya estaban metidas, pues, o sea, ya aprendía, ¿no? Entonces es así como uno aprende. Cuanto más se dedica, le gusta, le interesa, ¿no? Los que quieren ustedes en el largo de la carrera van a ver que se van a pasar por el curso de neumología. Uy, algunos, qué bueno, yo quiero ser neumólogo. Pasan por neurología, ay, yo quiero ser cardiólogo. Pasan por neuroanatomía, ay, yo quiero ser neurólogo. Ay, porque todas
de la medicina es emocionante cuando uno la va conociendo, la va estudiando, le va interesando, hasta que usted define realmente qué especialidad quiere seguir. Porque al final van a tener que tomar una decisión, ¿no? Algunos médicos, porque no voy a decir que todos, pero algunos médicos tienen dos y hasta tres profesiones, ¿no? Yo le digo porque tengo un hospital, un chico que es cirujano, muy bueno, es cirujano general, ahorita está haciendo ginecología del segundo año y es un excelente artista también. Toca batería, canta y le digo, mira, tú tienes muchas habilidades, qué bueno, qué bueno. Entonces, por eso ustedes también pueden hacer lo mismo, tener de repente la oportunidad de indicar dos. Por ejemplo, cirugía general es muy importante para ser cirujano plástico. El cirujano plástico no puede ser un trampolín, si lo aprende. Entonces, por eso le digo, poco a poco se van a ir enamorando de la carrera. Entonces, tenemos que la patología clínica, y ahí ya viene la patología clínica. La patología clínica se encarga del estudio de todos los fluidos, ¿no? Todos los fluidos corporales. Ahí en la patología clínica van ustedes a estudiar parte de la hematología, ¿no? Hematopatología, o sea, todo lo que es sangre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sangre. Luego van a estudiar los fluidos, que va a ser todo aquello que tiene que ver con las secreciones y el líquido cítico, porque se produce el líquido amniótico, porque estudiamos el líquido cefalorraquídeo, o sea, todos los líquidos van a ser estudiados en patología clínica, ¿ya? Como también toda la parte bioquímica, la microbiología, ¿no? La microbiología también va a ser, y la parte de inmunología en líquidos. Eso va a ser estudiado en la patología clínica, ¿ya? Que ustedes van a llevar ese curso posiblemente en el siguiente ciclo, ¿no? Ya cuando pasen a cuarto año, ahí van a llevar ustedes patología clínica. Que por cierto, es una parte, hoy en día, la patología clínica es muy importante, pero la han convertido un poco en aspecto muy comercial. Porque todo el mundo quiere saber cuánto tiene de hemoglobina, cómo está, si tiene anemia, si tiene colesterol. Pero no, hay que verlo desde el punto de vista de la salud, de lo que es sí los resultados bien elaborados para que la persona pueda tomar alguna decisión. Los médicos pueden tomar decisión sobre lograr el equilibrio normal que debe tener el ser humano, ¿no? Entonces eso es importante. Ustedes lo van a conocer en el siguiente año, ¿no? De patología clínica. Luego de allí ustedes van a ver que en sí hay esa parte de lo que son líquidos, esta parte de lo que es anatomía patológica, es prácticamente todo lo que tiene que ver con la parte de patología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con patología, que es tratamiento de las enfermedades, el estudio de los tejidos, el estudio de las secreciones. Ustedes saben muy bien que en el tejido hay muchas opciones realmente de diagnósticos fidedignos, porque no solamente estudiamos la parte de fisiología, sino estudiamos hoy en día la velocidad con que estas células se multiplican, estudiamos los marcadores también, por eso que la patología, hoy en día un cirujano no puede trabajar si no va a mandar su muestra al patólogo. Antes sí venía un cirujano y decía, bueno, tiene un tumor, lo opero, lo saco el tumor. Ya, lo sacó. ¿Pero qué era el tumor? ¿Qué cosa era? No lo sabía, ¿no? Y eso ha pasado en muchos cirujanos antiguos. Hoy en día no. Hoy en día todo cirujano no se vaya al patólogo para saber qué diagnóstico, qué encontré, qué es lo que yo he extirpado, ¿no? Algunos ya con la experiencia en cuanto lo extirpan dicen, no, esto es maligno, o esto parece benigno, ¿no? Pero quien le da la certeza del diagnóstico son los patólogos, ¿no? Yo recuerdo mucho un muchacho que fue a rotar al hospital en odontología. Entonces él me dice un día, doctora, quisiera que me pudieran apoyar en una patología porque he decidido operarme. Dice, ya varios años por mi carrera no me operé, pero ahora quiero operarme y tengo un tumorcito en la espalda. Le debe salir de la espalda el tumor. Me dice, no, que ahora por la camisa se nota y todo el mundo me fastidia que me está saliendo una jiba. Y yo le digo, pero, le digo, qué grande. No, sí, sino que yo me pongo la camisa bien suelta para que no se vea. Muy bien. Entonces se operó. Y cuando se operó, le sacó el cirujano y le dijo, parece un lipoma. Le digo, parece que es grasa. Y lo tiró al balde. Y el chico dijo, no,
se acordó que nos había ido a decir él que quisiera que me apoye. Entonces dije, no, pobrecito, que traiga su muestra, aunque no la pague, se la hacemos. Y se la hicimos. La trajo, la recogió y la trajo a patología. La cortamos, la pasamos en el quirostato, ahí está. Cuando vamos a ver, un cáncer. Y dice, no puedo creer, pobrecito, el chico es joven. Bueno, entonces le dimos su diagnóstico, le mandamos a neoplásicas, ¿no? Porque era un cáncer. Entonces fue al hospital, fue a neoplásicas y en un año más vivió y falleció. Imagínense si para él le parecía como una cosa que no era, ¿no? Porque él tampoco nunca lo tomó nada en serio. Quisiera, dijo que me puedan apoyar, ¿no? Pero me hacen un tumorcito y ese tumorcito quiero verlo, quiero que me operen. O sea, él no pensaba que era algo maligno. Ni el cirujano lo pensó, porque también me parece una grasa. No era una grasa, era un tumor maligno. Entonces imagínense, por eso es que hoy en día el odontólogo saca alguna lesión, lo manda al patólogo. Todos. Porque hoy en día el cáncer ha aumentado en nuestro país, ¿no? En todas las formas ha aumentado, ¿no? En todos los órganos, pero también tenemos que ver algo muy importante que yo estuve justamente investigando acerca del cáncer, ¿no? Las enfermedades se producen por algo, por alguna falla. Y nosotros tenemos que tratar de lograr nuestro equilibrio, como yo les decía. Uno es el equilibrio emocional. El emocional está acá, ¿no? Y dos, la dieta. La dieta es vital, puesto que ninguno va a funcionar nuestro organismo si no hay una dieta adecuada, ¿no? A veces la dieta, pues nosotros mismos preguntamos en el hospital, cada paciente que viene embarazada, señora, ¿cuál ha sido su desayuno? ¿No? ¿Cuál ha sido su desayuno? Y cada una vez nos describe, bueno, algunas se ríen, ¿no? Dice, doctora, mi desayuno. No porque quiero tener, sino porque quiero saber realmente si has comido proteínas en tu dieta. Ay, que se comieron apuradamente en la esquina, un pan con camote, se comieron un pan. Pero digo, señora, pero usted tiene que comer proteínas, ¿no? A veces sí, comía chatarra, han comido. Entonces, eso va a tener proteínas adecuadas para su cerebro. Dos, nuestra conducta y la conducta emocional del médico. Es muy importante. Se ha hecho un estudio, por si acaso si ustedes son empeñosos, búsquenlo en Facebook. Está la publicación del estrés que viven los médicos en muchos países del mundo, porque ya se está controlando, se está estudiando el estrés de los médicos, ¿no? Entonces lo importante es porque también hoy en día no piensen como muchas promociones están pensando actualmente. Muchas promociones de chicos de medicina que envían a mí, yo tengo a cargo residentes, no de pregrado solamente ustedes aquí, pero en el hospital tengo residentes. Entonces todos, o internos, llegan finalmente desesperados, porque ellos quieren trabajar para ganar. Piensan en la parte económica, pero no piensan en su vital conocimiento, ¿no? Entonces lo importante es nuestro conocimiento y aparte nuestra calidad como persona, que es muy importante. Se ha visto, yo durante todo este trayecto de la vida que tengo como médico, he analizado mucho cómo debe ser la conducta del médico. Empezando, que tenemos que entregarnos a hacer cosas que están protocolizadas, pero con lectura, con entrenamiento, ¿no? No hacer las cosas a la diabla, como muchos así, ya lo opero, le pongo tal cosa. No, hay que pensar, a querer a otra persona como si fuéramos nosotros, a operarlo bien, a suturarlo bien, ¿no? Porque y no saben el éxito que le da a una persona, el que uno haga bien las cosas, porque mañana más tarde ese paciente, esa persona que tú la has tratado bien, te traerá otra y otra. Es la mejor tarjeta de recomendación de un médico, es su buen actuar. En cambio, aquel médico que está pensando, usted me va 5.000, usted no sé qué, se va a correr porque este médico solamente piensa en plata. No se gratifica más bien de que yo me sienta bien, ¿no? Entonces, eso hagan, chicos. Ustedes tienen que tener una conducta intachable como médicos. El médico es como un sacerdote en cierto modo, porque usted está devolviendo lo más preciado que tiene un ser humano, que es la salud.
cuando uno pierde la salud y uno termina en una cama, ahí es cuando uno se da cuenta lo importante que es. Yo he sido paciente, yo he sido operada, y por eso digo, yo hablo con conocimiento de que lo que un médico debe hacer, y cuando uno lo hace bien, con uno lo hacen bien. Yo siempre lo único que digo, cuando he estado en una sala de operaciones, lo único que pido, Señor, es que me pongas al mejor médico y que guíe sus manos para que yo siga con mi vida. Y eso es lo que a uno le llena realmente de una satisfacción tremenda, el despertar. ¡Ah, qué bien! Salí muy bien de esta cirugía. Eso es lo que ustedes van a lograr cuando ustedes sean médicos, cuando ustedes operen, cuando ustedes traten a un paciente, comprenderlo, ponerse en los zapatos del paciente que siente dolor, que está quejando, cómo lo podemos ayudar para que no sienta el dolor, ¿no? Para que su familia, hay que aconsejar a la familia. Cuando se enferma una persona, no se enferma solamente la persona. Si es que vive en un grupo familiar consciente, de buena formación, se enferma toda la familia. Es como si ustedes se enfermaran a su madre y su padre. ¿No lo van a sentir? Por supuesto que sí, porque si son buenos hijos, van a estar allí con su padre y su madre. Pero si ustedes, no le interesa, bueno, pues que no les interese, pero desde que le llegue el karma, después van a estar solitos, igual estoy llorando, nadie los va a ver, tirados en una cama. Así es. Nosotros ustedes, cuando ahora pasen a clínica, van a ver, yo lo he pasado como alumna, por baleares, por almenar, y muchas veces en una habitación, el paciente solito, nadie lo visita. Ay, qué pena, ¿por qué no vienen todos los demás? Su familia, viene con su globo, el otro con sus flores. Ese paciente nadie lo visita. ¿Por qué no lo visita? Si uno analiza, y hay muchas personas mayores de edad, viejitos, que a veces dicen, ay, es que mi hijo está lejos, ya no le interesa, ¿no? Y mi esposa, no, su esposa no, es que yo me separé de mi esposa. Ahí fue con malcriado, ya ves cómo terminó, solito. ¿Te dan cuenta? Por eso les digo, tenemos que ser buenos seres humanos. Ustedes tienen que construir, mañana más tarde están ahorita jovencitos, pero mañana más tarde, no hagan la cuerda, pues, se casan, ven a su esposa, la chica a su esposo, igualmente. Lo que queremos son familias saludables, familias que realmente tengan un futuro bueno. Y como profesionales, mejor. Imagínense si la doctora se casa con el doctor, un médico y otro médico. ¡Qué bien! Excelente, cada cual hace su carrera muy bien, ¿se dan cuenta? Eso, pero no aquellos que son tramposos, ¿no? Porque no le va a ir bien tampoco, no le va a ir bien. A la gran mayoría de médicos que son tramposos no les va bien. Terminan misio, que cada mujer lo va a tener. Así que imagínense, eso no es bueno. Y menos en un médico, porque los médicos somos para aquellas personas que vamos a aconsejar. La parte emocional de la persona es muy importante. Ese equilibrio emocional que debe tener la persona, de dirigirse, de conducirla, que la dieta está buena, que la dieta está mala, que por qué debe ser esto, por qué debe ser lo otro, eso es importante, muy importante, no se imaginan. Entonces, eso les digo, como ustedes que están empezando, que todavía son jovencitos, que todavía están en una juventud ahí, ¿no? Con hormonas muy movidas y todo, que ustedes tienen que pensarlo bien, porque la carrera de medicina es un poquito tediosa, no imposible, pero es tediosa porque ustedes van a tener que suprimir muchas fiestas, muchas reuniones, muchas cosas, porque así es. Igualmente, yo digo que he sacrificado mucho en la época de estudiante, ¿no? De irme a las fiestas, a las reuniones, como lo hacía quizá mi hermana, ¿no? Mi prima, que sepa, yo no. Yo tengo que estudiar porque tengo un curso tal, no tengo que estudiar, ya, y así era. Igualmente, toda su vida van a tener que leer, toda su vida van a tener que estudiar. Porque nosotros ahorita que estamos ya médicos, pero tenemos que estudiar todo lo nuevo que sale, si no, nos quedamos abajo, ¿no? Tenemos que estudiar, tenemos que leer, actualizarnos. Y es dañino para el que no se actualiza. Porque imagínense, ustedes van a un congreso, todos los demás están que hablan del último en la misión y ustedes no saben nada. No es posible, quedaría uno relegado. Entonces uno tiene que también estar a la lectura y tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que enterarse de lo último que ocurre, de los últimos tratamientos. Entonces, por eso es que ustedes que están en formación, ese futuro les espera, ¿no? Cuando estén internados, cuando estén recién entrados, es también un sacrificio. Es un sacrificio. O sea, su sacrificio no va a terminar este año. Imagínense cuántos años más le faltan, ¿no? Entonces, le falta varios, ¿no? Entonces,
ahí va a ser, yo les digo, porque yo también lo he hecho, ¿no? Como estudiante, pero también uno va matizando su vida en el sentido de que uno conoce nuevas personas, conoce nuevas experiencias, ¿no? Y en el correr de la vida vamos aprendiendo, va en nuestro conocimiento, pero también se va afianzando con nuestro colegio, que también, ellos también están estudiando igual como nosotros y intercambiamos muchas ideas nuevas, ¿no? Entonces, hemos pasado muchas amanecidas juntos, ¿no? De estar estudiando, de estar en la guardia, que el uno sale, que el otro operó, que el otro no operó. Así es la vida. Entonces, por eso les digo, ustedes también van a pasar este transcurso de la formación médica, ¿no? Y van a ir conociendo también las enfermedades. Ustedes saben que por ejemplo, cuando yo estaba cometiendo como ustedes, para mí todavía no se hablaba algo del SIDA, pero no tanto como ahora. Como ahora también se están introduciendo otras enfermedades, ¿no? Que se están hallando. Para mí en esa época no hablaban tanto de dengue. El dengue no era una cosa ahora del público que el dengue, ¿no? Y así, enfermedades que van apareciendo, ¿no? Y que van teniendo, bueno, nombres diferentes y estudios también diferentes, ¿no? Y que motivan un problema de salud pública, ¿no? Ustedes en lo posible, por ejemplo aquí, ya van a empezar, creo, práctica de microbiología. Por si acaso les digo microbiología, antes de irse lávense bien las manos, utilicen alcohol, porque yo sé que con los microorganismos hacen tantas cosas y después se los van a llevar estos microorganismos a su casa. Entonces, ¿qué sucede? De repente ustedes ya se hacen un poco, tienen un poco de defensas aquí, pero cuando llegan a su casa le van a contaminar a su papá, a su mamá o a su primito, a su hermanito, y que no tiene las defensas y boom, le va a dar una enfermedad. Entonces, por eso les digo, tenemos siempre que tener mucho cuidado. Ustedes, por ejemplo, como estudiantes de medicina, apóyense entre ustedes en el sentido de la dieta, no se queden sin almorzar, almuercen, esfuércense, traigan fruta, algo de la casa, porque el estudiante de medicina está, creo que ustedes salen a las 7 de la mañana y llegarán acá a las 8, ¿no? Y van a estar como hasta las 8 de la noche, y mire, son 12 horas. 12 horas de su vida aquí. Y en esas 12 horas, si hacemos un análisis, cuántas proteínas han comido, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ustedes han consumido en el día? Entonces, a veces, cuando yo les preguntaba pues, a algunos de los alumnos, como ustedes más antes, decían, ¿qué has tomado? Le veía una Coca-Cola, tal cosa. Uy, ¿qué has comido? Pura comida chatarra, ¿qué has tomado? No has comido. Entonces, ¿yo qué puedo pensar? ¿Que te vas a sacar 20? No, tú no te vas a sacar 20. ¿Por qué? Porque pues, la dieta es muy débil. Por eso digo, ustedes ayúdense, ¿no? Con su dieta, traigan fruta, algunas cosas de la casa, la dieta debe ser muy buena. Yo sé que las universidades quizá cada vez son más eficientes en el sentido de la dieta. Antes había muy buena dieta. Yo he visto muy buenos refrigerios, pero fatalmente ahorita ya en muchas universidades esto está siendo muy deficiente, ¿no? Porque ustedes pernoctan aquí muchas horas. Lo mismo que también en la práctica, como decía en microbiología, van a trabajar ustedes con algunos agentes, ¿no? Que ustedes tienen que desinfectarse, ¿no? Para llegar a su casa, para que no se contaminen. Lo mismo que siempre, en todas las promociones, miren, la gran mayoría de promociones de medicina, nos falta alguno que le da TB, otro que le dio la tifoidea, ¿no? Porque además, ¿ustedes dónde comen? En la calle. No comen en su casa, comen en la calle. Y hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las medidas de seguridad hoy en día? El comer comida protegida, ¿no? Porque al que manipula, lo más importante es la persona que manipula con las manos, que prepara los alimentos, no se lava las manos, ¿no? O qué agua utiliza. Entonces ahí está, vía oral rápidamente la contaminación. Otra, la gente que está en la calle, ¿cuáles son sus servicios higiénicos? ¿No? ¿Tienen agua, desagüe? ¿Tienen servicios higiénicos? No. Por eso es la contaminación. Por eso es que hoy en día están exigiéndose un poco más las medidas de bioseguridad para evitar enfermedades, ¿no? Nuestro país está sufriendo recién ese cambio. Ese cambio, bueno, nosotros en los hospitales, si ustedes van a mi hospital, pues agua, papel, toalla, jabón y de todo van a encontrar, ¿no? Porque en los hospitales están. No puede ser que un hospital no tenga las medidas de protección. Y ahora yo propongo que igualito tiene que haber las universidades, yo estoy formando médicos. No es justo que no tengan agua, que no tengan. No, que tienen que tener. Tienen que tener. ¿No? Porque es como lo que le estoy enseñando bioseguridad si yo primero no les doy nada. O
¿Se dan cuenta? Eso tiene que haber, ustedes como promoción, si no, organícense para que sea así. Viene época de frío, igualmente, su protección, porque aquí también hay, ¿cómo se llama esto? Está muy abierto. En la época de verano, papel, pero en la época de invierno, aún, ¿no? Entonces, por eso les digo, es esa ustedes como estudiantes de medicina en este curso que vamos a desarrollar. Bueno, el delegado, ¿cuántos son? ¿Cuántos existen en la promoción? 180. ¿180? No, 80. 80 alumnos. Ah, qué bueno. 80 alumnos está bien de poder ganar. 80 alumnos. Está bien. Entonces, lo que les pido es que ustedes, en lo posible, miren, vamos a tratar, no sé qué habrá dicho el doctor Ángeles, pero en lo posible queremos que se mejore bastante la estructura de la cátedra, de la docencia, en cuanto no solamente que sean las clases, hoy en día hemos recibido muchos cambios, al menos pues yo he asistido a muchos entrenamientos que ha hecho la SUNEDO, en donde dice que las clases en sí no deben ser tan magistrales como que yo dicto toda la clase y ustedes están mudos. Yo debo hacer que ustedes intervengan y la clase la deben hacer ustedes. Entonces a ustedes les pido que cuando no toquen las clases teóricas, ustedes ya tienen un programa que lo tiene el delegado, traten de leer de la clase. Traten de leer para que ustedes ya tengan algún conocimiento de lo que se les va a dirigir en la clase. Entonces, cuando yo le digo a una persona, por ejemplo, tal cosa, ¿no? Que le pregunto, ustedes ya más o menos tienen algo que contestarme, ¿no? No es que les he sorprendido. Entonces, ya yo les afianzo, está bien, está mal, lo conversamos. Entonces, que la clase sea más amena, ¿no? Que ustedes y participemos todos, para que ustedes no se aburran, ¿no? No se aburran de que todo lo que está diciendo la profesora o todo lo que está diciendo el doctor, ¿no? Entonces, no. Entonces, por favor, eso les pido para las clases, para que ustedes también estudien. Entonces, se va a afianzar más el conocimiento de lo que ustedes ya un poquito van leyendo y lo que se les dice en el momento. Ya ustedes me preguntan, tienen conocimiento, sí, yo leí tal cosa, esto es así. Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque después se les hace difícil el curso. Se les hace difícil patología y ustedes saben que las clases, hoy en día tengo una clase, mañana otra clase, y ustedes no pueden estudiar con la velocidad que quizás vienen las clases, ¿no? Porque luego se agregan otros cursos, ¿no? Y eso es lo que está pasando con algunos alumnos que yo he conversado con ellos, porque me dicen, doctora, pero rápidamente han dicho este curso, pues si no me alcanza el tiempo, por más que yo llego a mi casa, llego a estudiar, pero ya a tal hora ya me dio sueño y ya no puedo terminar. Es lógico, se avanza bastante rápido, a pesar de que tenemos 3 días de la semana, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Luego hacemos la práctica, porque la teoría, luego hacemos la práctica, y luego ustedes van a casa, pero cuando llegan a casa, están llegando a las 9:30, 10 de la noche. ¿Se dan cuenta? Entonces, tratemos de terminar como 7 de la noche, y ustedes, bueno, ya tienen tiempo para desplazarse y revisar o leer algo más, ¿no? Porque si no, se les va a acumular como muchas otras promociones. Terminan a veces el primer examen, 15, 16. Segundo examen, 8, 7. Entonces, imagínense, así es. Sí, yo he visto en la promoción, yo he hecho mi análisis de los exámenes, ¿no? Empiezan hoy, ya empiezan 15, 14, 16. Y después, segundo examen, 8, 7, 5, algunos 11, 12. Y digo, ¿qué pasó? Entonces, es que no nos alcanzó el tiempo, porque ya empiezan los otros cursos como ya fuerza. ¿No? Entonces ya no nos alcanza el tiempo para revisar todo. Y los capítulos van avanzando. Entonces, en las prácticas, lo posible, todos yo creo que tienen una guía, ¿no? Les van a dar una guía. Tienen una guía. En esa guía, hagan los gráficos, dibújenlos. Pueden tomar fotos, pero luego ustedes dibújenlos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ustedes lo dibujan, hagan cuenta cómo ustedes lo interpretan, ¿no? Un dibujo, una cosa es que uno ve una foto maravillosa, ahí la ve la foto, pero otra cosa es que yo la dibujo, ¿cierto? Y como ustedes la dibujan es como ustedes la van a entender. Entonces, si yo pongo que es un glomérulo, ¿cómo es el glomérulo? ¿No? ¿Dónde está la cápsula de Bowman? Voy a diseñar dónde están las arteriolas. Entonces me voy a acordar en el momento que yo les voy a preguntar, o a ustedes les voy a poner una imagen, les enseño la estructura, esta es tal cosa, ¿no? Pero si ustedes no lo hacen así, solamente están con la foto ahí, y tu foto ahí ni se van a acordar.
Entonces, por favor, y chicos y chicas, dibujen. Porque aquí a veces las chicas hacen brillante, pues los chicos, no hay cuaderno. No hay cuaderno, no. Y yo digo, ¿qué cirujano va a ser si no dibuja, pero ni la parte de patología menos va a poder operar? Porque el que opera tiene que diseñar muy bien, tiene que tener mucho gusto en el diseño, ¿no? Entonces, por eso les digo, háganlo, dibujen, hagan sus prácticas, luego se les va a dejar unas exposiciones. En las exposiciones también, de repente va a haber grupos de a 5, ¿no? Entonces, se dividen el tópico que les demos, ¿no? Entre los 5, para que todos se pongan una partecita, ¿no? Y todos hacen su exposición en PowerPoint y lo colocan en un CD. El grupo. No un CD cada uno, sino el grupo, ¿no? El grupo. Entonces, cada uno en su parte, lo que es puesto, y lo expone. Y yo lo voy a escuchar y luego lo vamos a alimentar con preguntas, con cosas o aportes, ¿no? De eso se trata. Los conversatorios, cuando tengamos conversatorios, los conversatorios a veces se les da unas estructuras de historias clínicas, porque ustedes ya van a pasar luego a semiología, a hacer la parte de lo que es historia. Por eso les decía, ustedes tienen que ser detallistas. Cuando yo le pongo, a ver doctor, usted va a hacer la historia de la señorita. Entonces, primero tiene que empezar, ¿por qué? ¿Por qué empezaría? Por su nombre, su edad, ¿no es cierto? Sus datos personales, su edad, dónde nació, si vive en Lima, no vive en Lima, porque tenemos pacientes que son de repente de Andahuaylas, pero está ahora en Lima, ¿no? Y así, le preguntamos de dónde nació, en qué trabaja, ¿por qué no es porque le queremos saber, porque nos interesa, sino porque su trabajo puede ser que esté vinculado a un problema de enfermedad, ¿no? Por eso nos interesa. Incluso nos interesa su religión, porque de repente si es de las personas que no quieren que le hagan transfusión de sangre cuando está grave, le quiero poner y me va a enjuiciar, ¿no es cierto? También me interesa. Por eso digo, nos interesan los detalles. Su árbol genealógico. Tenemos que preguntar por qué bien su mamá, su papá son sanos, tienen enfermedad, no tienen enfermedad, fueron operados, no fueron operados, y nos interesa su familia más cercana. ¿Y cuál es nuestra familia más cercana? Después de nuestra mamá, nuestro papá, ¿cuál es nuestra familia más cercana? Nuestros hermanos también. Tenemos que ir por generaciones, ¿no? Mamá, papá y los hijos. Nosotros y los hermanos nuestros. Luego de ahí vamos por los abuelitos. Y vamos por los tíos, hermanos de nuestro papá o hermanos de nuestra mamá. ¿Y ellos son qué? ¿Y sus hijos de ellos qué son? Nuestros primos hermanos. Esa es la familia más cercana. Nuestros primos hermanos, nuestros tíos, hermanos de nuestros padres, tanto de mamá como de papá. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que en la parte genética, en lo que yo voy desarrollando hasta el momento, las hijas mujeres tenemos más genes que heredamos del padre. Y los hijos varones más genes que heredan de la madre. Por eso que cuando yo hago alguna entrevista le pregunto, le digo, si es una mujer y su papá está sano, ¿cuántos años tiene? ¿Lo han operado? ¿No lo han operado? ¿Sufre de una enfermedad? Si no es eso, sus tíos, hermanos de su papá, hermanos, generación de su papá, ¿no? A la hija, ¿no? Más que de su mamá. Pero si es varón, le pido más de su mamá, la familia, los tíos o tías de su mamá, ¿no es cierto? Porque es la línea que viene más al hijo varón, ¿no? Es lo que a veces hay, esas tendencias cruzadas son las que generan más genes de transferencia, ¿no? Ahora, cuando los dos padres tienen una lesión, pues indudablemente se suman, ¿no? Entonces, puede estar recesivo, pero se puede convertir en dominante por la función de ambos, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros preguntemos por la familia. Luego de allí, nosotros nos interesa estudiar a la persona detalladamente. No olvidemos que la historia es total y la historia es un documento legal hoy en día. Tenemos que evaluar todo, desde colocar color de cabello, ¿no? Si le duele, ¿qué le duele? El oído, ¿no? Tenemos que detallar qué parte
examinarlo totalmente a la persona y describir todo, corazón, pulmón, porque últimamente